Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos. Hoy en este nuevo video quiero mostraros así a grosso modo. No vamos a entrar de lleno en cada herejía o en cada error de los primeros siglos, pero que las sectas protestantes han heredado, ¿verdad?, de los primeros siglos, como acabamos de decir, esas herejías en las cuales ellos se alimentan y fundamentan su fe. Ellos siempre rescatan esas viejas herejías. San Pío X decía que el protestantismo en su conjunto, en general, pues es un compendio de herejías y errores que han existido siempre, pero que están ahí ¿para qué? Para la perdición de las almas. Y tenemos que evitar caer en esos errores y en esas herejías que las sectas enseñan. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia siempre ha sido atacada por personas que introducían falsas enseñanzas o herejías. La Biblia nos avisó que esto iba a suceder. San Pablo se lo advirtió, por ejemplo, a su joven discípulo Timoteo. Decía en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, lo siguiente: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Fíjense qué mensaje más actual de San Pablo. Dice el Señor en su santa palabra que llegará un tiempo en que los hombres no vamos a soportar la sana doctrina, sino que llevados por nuestras inclinaciones, o sea, vamos a buscar enseñanzas que nos convengan más o que nos convengan menos, y nos procuraremos una multitud de maestros que nos halaguen los oídos. Y estas personas nos van a apartar de la verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el protestantismo? Yo lo he vivido en primera persona. Cuando un protestante está en una secta, me da igual la que sea, tiene cualquier conflicto, no le dan un puesto que esa persona cree merecer en esa iglesia, ¿qué hace? Se marcha y se busca otra iglesia, ¿verdad? Buscan iglesias también que fomenten ideas fantasiosas. Por ejemplo, una idea fantasiosa en el mundo protestante: el rapto. Es una fantasía que ellos tienen y creen que eso se va a dar. Cosa que en diferentes videos que ya hemos hecho, pues hemos tirado por el suelo esa idea, ¿verdad? Pero ¿qué es la herejía? La herejía es un término con una gran carga emocional y con frecuencia pues se usa mal, ¿verdad? A nadie le gusta que le diga a otra persona: eres un hereje. No es lo mismo que la incredulidad, el cisma, la apostasía u otros pecados contra la fe. El catecismo dice, el catecismo de la Iglesia declara que la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía, sigue diciendo el numeral 2089 del Catecismo de la Iglesia, se llama herejía a la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y fe católica, o la duda pertinaz sobre la misma. ¿La apostasía qué es? La apostasía o el apóstata es aquel que rechaza
totalmente la fe cristiana. Hoy está de moda, ¿verdad?, ir al obispado, entregar una serie de documentos, sobre todo un documento para apostatar, incluso existen tutoriales, fíjate, para apostatar de la iglesia, y eso es la apostasía, ¿verdad?, el rechazo total de la fe cristiana. El cisma, por ejemplo, es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice. ¿Cuántos católicos hay por ahí diciendo que Francisco es el anticristo, que Francisco no es el papa, que Francisco fue elegido papa en un concilio ilegítimo o un concilio falso, un cónclave falso, ¿verdad? Pues eso es cisma y está apenado con la excomunión. También, para cometer herejía, uno tiene que rechazar la corrección. Esto es importante. Por ejemplo, un católico puede errar, el pensar que ese error pues, es correcto, pero no rechaza esa corrección y recula y afirma que sí, que está en un error, y entonces pues acepta la verdad, ¿verdad? No es un hereje aquella persona que está dispuesta a ser corregida, o una que no se ha dado cuenta que lo que ha estado declarando es contrario a las enseñanzas de la iglesia. Ocurrió un caso muy sonado en el cual el padre Javier Rabasi pues corrigió al padre Luis Toro en el tema de los anticonceptivos. El padre Luis Toro fue preguntado en una ocasión sobre el tema de los anticonceptivos y el padre Rabasi hizo un video en el cual de manera fraterna, de manera cariñosa, pues corrigió al padre Luis Toro. Y el padre Luis Toro, de buen agrado, pues aceptó esa corrección y tuvo que afirmar que estaba equivocado, que lo que él dijo pues no lo enseña la iglesia. En ese caso no sería herejía porque no rechazó la corrección, es más pues reculó y estuvo dispuesto a ser corregido y lo corrigió. Además, un punto importante es que solamente un individuo bautizado puede cometer herejía. O sea, alguien que no esté bautizado, un pagano, no puede cometer herejía. Esto significa que aquellos movimientos que se han separado o que han sido influidos por el cristianismo, pero que no practican el bautismo o no practican ese bautismo que es válido, como por ejemplo el mormonismo, los testigos de Jehová, no son herejes, sino que son religiones distintas, ¿verdad? Como hemos dicho, los testigos de Jehová y los mormones, ya que ellos no practican el bautismo válido, ¿verdad? No usan la fórmula trinitaria. Finalmente, también la duda o la negación herética debe concernir a un asunto que ha sido revelado por Dios y solemnemente pues definido por la Iglesia. Por ejemplo, dogmas como la Santísima Trinidad, la Encarnación, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el sacrificio de la Santa Misa, la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción, o por ejemplo también la Asunción de la Virgen María. Es muy importante diferenciar la herejía de cisma y apostasía. En el cisma tú te separas de la Iglesia Católica, pero no repudias la doctrina que está definida. Un ejemplo bastante actual, por ejemplo, es la Hermandad Sacerdotal San Pío X, o también conocidos como los lefebristas, o los seguidores de el arzobispo Marcel Lefebvre, quien se separó de la Iglesia en la última parte de la década de los años 80, pero que no han negado doctrinas católicas, pero no están
en comunión con el Papa. En la apostasía, uno repudia la fe cristiana en la totalidad y ya no se declara ser cristiano. Rechazaste todo. Fuiste bautizado, luego fuiste adulto, fuiste al obispado, hiciste ese trámite para apostatar, rechazar tu bautismo y rechazar la pertenencia a la Iglesia Católica. Entonces tú eres un apóstata oficialmente. Teniendo esto en mente, queremos echarle una mirada a las grandes herejías de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Y también quisiera, pues, que reflejemos y nos demos cuenta de que esas herejías de los primeros siglos, pues, aún persisten en la actualidad. Por ejemplo, el montanismo. Montanus comenzó su carrera de forma inocente, por medio de predicar el retorno a la penitencia y el fervor. Su movimiento también recalcó la permanencia de los dones milagrosos, como por ejemplo hablar en lenguas y profetizar, ¿verdad? Como los pentecostales hoy en día. Ellos todos hablan en lenguas, ellos todos profetizan, no dan una, pero ellos profetizan. Pero también proclamó que sus enseñanzas, el montanismo, estaban sobre las de la Iglesia. Y pronto, pues, comenzaron a predicar el inminente retorno de Cristo en su lugar de origen, Frigia. Hubo declaraciones afirmando que Montanus mismo era, o al menos hablaba, por el Paráclito, cuyo advenimiento Jesús había prometido. Fíjense, Montanus, cómo estaba, que él pensaba ser, digámoslo así, ese altavoz del Espíritu Santo, y no paraban, por ejemplo, de afirmar y dar fechas de la segunda venida de nuestro Señor, al igual que los testigos de Jehová que caen en esta herejía. ¿Cuántas veces han profetizado la segunda venida del Señor? Y en todas, pues, han fallado. Esa herejía, el montanismo, pues se dio en la última parte del siglo II. Recordemos que Tertuliano fue católico, y cuando dejó la iglesia, se apartó de la iglesia y fue a formar parte del montanismo. Por otra parte, otra herejía ya en el siglo III, el sabelianismo. Recordemos que los sabelianos enseñaron que Cristo y Dios no eran personas distintas, sino eran dos aspectos u oficios de la misma persona. Esta herejía, la herejía de Sabelio o el modalismo, la podemos encontrar hoy en los pentecostales unidos o los solo Jesús, que enseñan el mismo error que Sabelio. O sea, esta herejía del siglo III, pues la han revivido, la han repescado en el siglo XX y XXI. Los sabelianos, al igual que los solo Jesús, según ellos, las tres personas de la Santísima Trinidad solamente existen en relación con el nombre y no son una realidad objetiva. Ese es el error de Sabelio, que hoy sobrevive esa herejía en los pentecostales unidos. Ahora, otra herejía que sobrevive en nuestros días y bastante fuerte es el arrianismo, ¿verdad? Donde sobrevive esa herejía. San Atanasio luchó fervientemente y vencieron en el siglo IV a esa herejía. Pero como hemos dicho al comienzo del video, pues esas herejías pues siempre sobreviven al paso del tiempo, y las sectas pues la toman como suya, que no son nuevas doctrinas, sino que son viejos errores, ¿verdad? Que
lo van adornando de cierta manera para que parezca enseñanza cristiana. Si yo, por ejemplo, quisiera darte veneno, ¿cómo lo haría? ¿Te mostraría el veneno tal como es? Claro que no. Te podría dar un buen pastel precioso, el pastel apetitoso, y en su interior pues le dejo el veneno, porque tú te vas a maravillar de ese pastel y lo vas a comer, lo vas a ingerir. Y entonces ese veneno, cuando entre en tu cuerpo, pues hará su trabajo, ¿verdad? Pues los testigos de Jehová funcionan con ese símil, que es un símil bastante sencillo, pues así es como actúan las sectas para difundir las herejías. Arrio enseñó que Cristo era una mera criatura hecha por Dios. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Sí, era un buen hombre que hacía milagros con el poder de Dios, que era un gran hombre que realizaba grandes señales, ¿verdad? Además, la herejía del arrianismo, pues, se disfraza por medio de terminología ortodoxa, como acabamos de explicar, ¿verdad? O casi ortodoxa, y logró sembrar una gran confusión dentro de la iglesia. En el siglo IV llegó a asegurarse el apoyo de muchísimos obispos. Además, llegó a asegurarse el apoyo de muchísimos obispos, en tanto que otros pues fueron excomulgados. El arrianismo fue solemnemente condenado en el año 325 en el concilio de Nicea, el concilio que sirvió para definir la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y en el año 381, en el primer concilio de Constantinopla, que definió la divinidad del Espíritu Santo. Estos dos concilios nos dieron el credo niceno-constantinopolitano, el cual los católicos aún recitamos en la misa dominical. Fíjense que también los testigos de Jehová piensan que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es el poder o es la fuerza de Dios, ¿verdad? Pero que no piensan que es una persona de la Divina Trinidad y también es Dios. Por otra parte, una herejía que existe, yo diría, en el 99% de las sectas. El error o la herejía de Pelagio, el cual pues negó el pecado original. ¿Qué hacen hoy los protestantes? Pues no creen en el pecado original. Tampoco ven necesario el bautismo para ser salvo. Tampoco ven útil o necesario o fundamental bautizar a un niño, ¿verdad? Pelagio, también como ellos, niega que exista el pecado original y que éste fuera heredado de Adán y Eva. Además, afirmó que llegamos a ser pecadores solo a través del mal ejemplo de la comunidad pecaminosa en la que nacemos, ¿verdad? No creen, ¿verdad?, que estemos inclinados al mal, sino que son por costumbre. Contradictoriamente, enseñó, vean qué interesante, que heredamos la justicia como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, y dijo que llegamos a ser personalmente justos por instrucción e imitación en la comunidad cristiana, siguiendo el ejemplo de Cristo. Además, Pelagio declaró que el hombre nace moralmente neutral y puede llegar al cielo por sus propios méritos. O sea, niega la redención de nuestro Señor. Por lo tanto, la gracia de Dios pues no es necesaria, sino que meramente pues facilita
lo que de otra manera sería una tarea más difícil. Otra herejía bastante común en las sectas es la herejía de Nestorio. No son pocos protestantes los que niegan la maternidad divina de María siguiendo el error de Nestorio. Esta herejía sobre la persona de Cristo, o sea, es una herejía cristológica, fue iniciada por el mismo Nestorio, que en aquel momento, en el siglo V, era obispo de Constantinopla, o lo que es lo mismo, la actual Estambul. Le negó a María el título de Theotokos. Literalmente, si lo tradujéramos del griego, literalmente significa quien lleva a Dios o madre de Dios. Nestorio declaró que solamente ella había llevado en su naturaleza humana a Cristo, ¿verdad? Y así propuso un título alternativo y le dio el título de Cristotokos, o sea, quien lleva a Cristo o madre de Cristo. Pero ya no sería madre de Dios, sino que María pues sería solamente madre de la naturaleza humana de Jesús, no sería madre de la persona completa. Los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que la teoría de Nestorio fracturaría a Cristo en dos personas diferentes, dos personas separadas, una humana y una divina, unidas en una especie de unidad, pero desligada la una de la otra, de las cuales uno solo estaba en el seno de María. O sea, no sabemos en qué momento sería Dios, Cristo, porque si Nestorio afirma que en el vientre de María solo estaría la parte humana de Jesús, y entonces al nacer Jesús, pues en ese momento en que sale del vientre de María, en ese momento es Dios cuando entra en la persona de Jesús. Vean qué error, ¿verdad? Es dudoso que el mismo Nestorio pues creyera en la herejía que sus declaraciones implican, ¿verdad? Y en ese siglo, pues, en el siglo XXI, la Iglesia Oriental Asiria, que ha sido históricamente considerada nestoriana, ha afirmado una declaración cristológica totalmente ortodoxa, conjuntamente con nuestra Iglesia, con la Iglesia Católica, y ha rechazado de manera firme el nestorianismo. Esta Iglesia se encuentra ahora mismo en proceso de entrar en verdadera comunión eclesiástica con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y dependiente del Santo Padre y fieles a Roma. Eso es una fiesta inmensa en el cielo, que la iglesia asiria reconozca que Nestorio estaba errado, estaba equivocado y quiera pues seguir el camino ya de la mano del Santo Padre y ser un cuerpo pues menos desmembrado, ¿verdad? El cuerpo de Cristo se va, ¿verdad? Se va juntando y va formando esa unidad a la que nos llama el Señor. Otra herejía bastante conocida dentro del mundo protestante, que es la iconoclastia. Esa herejía surgió en el siglo VII y en el siglo VIII. Esa herejía surgió cuando apareció un grupo de gente conocido como los iconoclastas, que significa de manera literal los que rompen iconos, que afirmaba que era un pecado hacer pinturas o imágenes de Cristo y de los santos, de la Virgen María,
A pesar de que en la misma Biblia Dios había ordenado que se hicieran estatuas religiosas. Lo podemos ver en Éxodo 25, versículos 18 y 20. Y Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 18 y 19. Y además incluyen representaciones simbólicas de Cristo, como en Números, capítulo 21, esa serpiente que se alzaba, ¿verdad? Era una representación simbólica de lo que venía a ser luego una figura real, que es Cristo, ¿verdad? ¿Qué secta no rechaza las imágenes? ¿Qué secta no te ataca y te dice que eres un idólatra, ¿verdad? Que adoras imágenes. Fíjate, aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice que no te harás imagen de lo que hay arriba ni abajo en el cielo, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Siempre te van a citar ese versículo, pero van a ocultar otros versículos en los cuales pues Dios regala talentos para dar a personas para que hagan representaciones religiosas. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el 5, donde el Señor regala sabiduría y destreza para hacer imágenes religiosas. Pero ese versículo no te lo van a mostrar en las sectas. ¿Por qué? Porque les conviene tenerlos engañados, ¿verdad? Pues, hermano, pues espero que te haya gustado este video en el que hemos recogido algunas herejías que sobreviven hoy en el siglo XXI, aunque son muy antiguas y hoy subsisten en las sectas, ¿verdad? Que no se cansan de repetir esos viejos errores y viejos horrores. Yo espero que este video te haya gustado y, por favor, como he dicho antes, déjame tu like, comparte y si eres nuevo, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.